Lectura de la tercera carta de San Juan. Querido hermano, tú obras fielmente al ponerte al servicio de tus hermanos, incluso de los que están de paso, y ellos dieron testimonio de tu amor delante de la Iglesia. Harás bien en ayudarlos para que puedan proseguir su viaje de una manera digna de Dios, porque ellos se pusieron en camino para servir a Cristo sin aceptar nada de los paganos. Por eso debemos acogerlos a fin de colaborar con ellos en favor de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: feliz el que teme al Señor. Feliz el que teme al Señor. Feliz el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos. Su descendencia será fuerte en la tierra y la posteridad de los justos es bendecida. Feliz el que teme al Señor. En su casa habrá abundancia y riqueza. Su generosidad permanecerá para siempre. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas. Él es el bondadoso, el compasivo y el justo. Feliz el que teme al Señor. Dichoso el que se compadece y da prestado y administra sus negocios con rectitud. El justo no vacila jamás. Su recuerdo permanecerá para siempre. Feliz el que teme al Señor. Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole: te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo: oigan lo que dijo este juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar. Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos palabras. Hoy celebra la Iglesia a San Josafat, un santo que nos hace acordarnos de nuestros hermanos de Ucrania, especialmente la familia greco-católica, es una iglesia arzobispal sui juris de rito oriental.
rogamos. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Tomad, Señor, y recibid la ofrenda que traigo, pan y vino al altar, que pronto se convertirá en tu cuerpo y tu sangre, donde tu santidad. Traigo junto al pan y a este vino la alegría que tengo de servirte, Señor. Te pido que me aceptes con ellos. Gracias por invitarme a esta fiesta de amor. Tomad, Señor, y recibid. Oren, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios benditísimo, derrama tu bendición sobre estos dones y confírmanos en la fe, que San Josafat atestiguó con su sangre por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Ponte el sí, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso,